Aleluya. Bien, bendito sea el Señor. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder estar una vez más ante su presencia, poder convivir y compartir su palabra, este pensamiento. Le doy gracias a Dios porque pues en medio de toda esta situación hemos podido estar disfrutando de lo que es algo para nosotros muy agradable, que es el poder usar la palabra, hablar la palabra, porque hasta eso nos lleva a nosotros edificación a nuestra vida cuando analizamos y buscamos en la palabra un refrigerio para compartir con ustedes como pueblo y cada uno de ustedes que nos escuchan, los amigos en diferentes lugares. Entonces es un gozo para nosotros, es un privilegio tener esta oportunidad y sobre todo el poder estar en sus hogares a través de este medio, y porque ustedes también nos lo permiten al abrir este programa y poder ser partícipe de lo que es lo que la palabra tiene y este tiempo para nosotros. Entonces Dios me los bendiga desde allí donde ustedes están, los que nos escuchan en la radio, Radio Vida DCN 95.9, y también los que tienen la oportunidad de vernos, ver este programa, no vernos a nosotros, ver este programa en la plataforma de YouTube y también en Facebook, y de los diferentes lugares a donde este programa llegue.
y donde también puede ser compartido para que pueda llegar a otras personas. Usted sabe que la necesidad que tenemos siempre es de Dios, siempre será Dios, así es que comparta la oportunidad que hay, porque en algo Dios va a tratar con nuestras vidas, va a llevar a nuestras vidas la bendición esperada, la bendición que necesitamos. Cada día sin Dios no podemos vivir, porque somos, amados hermanos, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Entonces, Dios los bendiga, gracias por esto. Y aquel que no pudo en este momento poder ver este programa, lo puede ver en las plataformas con el tiempo, el momento, repasarlo. Hay otros programas que ya están puestos ahí, búsquelo, analícelo y espere siempre que a través de ello Dios lo bendiga más que cualquier otra cosa. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Dios bendiga a nuestras autoridades, Dios bendiga a los que trabajan también en el retén, viendo cómo es que se pueda llevar a cabo de una forma lo más saludable que sea esta situación que estamos viviendo en nuestro amado Yucatán, nuestro amado México. Es que Dios me los bendiga, felicidades, Dios les guarde allí donde trabajan en todos los puntos de los retenes que están aquí en Oshkoshkap, y también los que puedan escucharnos, porque el trabajo es con el propósito del bienestar del pueblo. Y Dios bendiga a todas nuestras autoridades que están al frente de todo esto. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad antes de poder meditar un rato en la palabra de nuestro Dios. Eterno Dios, te damos gracias por esta oportunidad. Adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, porque en tu misericordia nos das esta dicha, esta oportunidad de poder venir ante tu presencia. Te suplico que tu Espíritu Santo nos ministre a través de esta tu palabra, Dios, que en esta hermosa hora lleves a nuestra vida, en el momento que escuchemos este pensamiento, Dios, nuestra vida reciba aliento, fortaleza desde tu presencia. Como dice Santiago, los dones perfectos descienden de tu presencia para beneficio de los mortales. En el nombre de Jesús, gracias, eterno Dios, por esta oportunidad. Aleluya, amén y amén. Gracias. Bien, como dijimos antes, Dios les bendiga. Vamos a leer lo que dice la palabra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Yahvé Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue Adán un alma viviente. Y fue Adán un alma viviente. Jehová Dios formó a Adán del polvo de la tierra, creados para ser autóctonos. Una vez más, creados para ser autóctonos. Jehová Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue Adán un alma viviente. Las marionetas o títeres necesitan ser puestos a funcionar para que se muevan. No tienen vida. Adán llegó a ser un ser vivo que necesita vivir, que puede vivir, pero para que viva necesita nutrirse de la vida, necesita alimentarse de lo que es la vida. Y entonces nos damos cuenta que cada uno, según la creación, según el propósito en que Dios lo creó, en el propósito en que Dios lo hizo, Dios le dio una capacidad, Dios le dio un medio, Dios le dio una fuente para que se nutra, para que pueda ser eficiente, pueda ser contundente
Vemos el sol después de milenios, el sol todavía está más caliente. En vez de que se vaya deteriorando, se hace todavía más potente. Y esto es algo hermoso porque Dios le dio esa capacidad, le dio capacidad al sol para señorear en el día. Por eso decía que según el propósito en que Dios nos creó o en que Dios creó las cosas, Dios le dio a cada uno la capacidad de ser, llegar a ser, proveyendo los medios, proveyendo todo lo esencial para que esto sea una realidad en la cual Dios es glorificado, porque es obra de Dios, es propósito de Dios. Y a Él tiene que darse toda gloria cuando las cosas están funcionando bien, y cuando no funcionan bien, también ahí se le da la gloria al Señor. Si analizamos un poco con cuidado la palabra, vamos a ver que eso es verdad. Autóctono, originario del lugar donde vive. Es característico del lugar donde está. No hay una diferencia, tiene que ser, tiene que congeniar, tiene que hallar una relación, tiene que ser de acuerdo a lo que es para que esto pueda ser. En San Juan 15:4, vean lo que la palabra dice: permanezcan en mí. Jesús, hablando con sus discípulos, le dice: permanezcan en mí. Y en el versículo 5 también les dice: sin mí nada pueden hacer. Les decía que autóctono es originario del lugar donde vive. Imagínense un árbol que necesita tierra, necesita agua, y lo llevan a sembrar en el desierto. Habría que implementarle varias cosas para que pueda al menos quizás sobrevivir o vivir, pero no ser fructífero. Nos damos cuenta que la palabra del Señor, cuando dice permanezcan en mí, porque sin mí nada pueden hacer, la rama no puede producir fruto por sí misma. Hablábamos de las marionetas. Tiene que permanecer en la vid su origen para que pueda fructificar, porque la rama sale de la vid, sale del tronco, y si no permanece ahí no puede fructificar. Nada puede sustituir a Dios. Dios es Dios. Él creó las cosas, Él sustenta las cosas, Él sostiene las cosas, Él tiene todo el poder, es omnipotente, es omnipresente, es eterno. Nadie puede sustituir a Dios, Dios verdadero. Dios verdadero. En Génesis 2:7, el escritor sagrado enfatiza que Jehová Dios formó a Abraham. Yo me preguntaba, ¿por qué tiene que decir Jehová Dios? No puede decir solo Dios lo formó. No, Jehová Dios, dando a entender quién es aquel que hizo, quién es aquel que tomó y pensó y hizo realidad esto. Muchos se han preguntado quién fue el que hizo toda esta belleza, y claro, han pensado decir que fulano, que sotano, que lo otro, contradicciones aquí, contradicciones acá, pero la palabra nos dice que Dios formó todas las cosas que existen por su palabra y los sustenta con su palabra. Entonces la palabra de poder, nada puede sustituir a Dios, Dios verdadero. El escritor dice: Jehová Dios formó a Adán. Dios es el origen y solo Él puede proveer todo para que viva y se potencialice su vida hoy
y por la eternidad o la vida eterna. Dios es el origen. Es hermoso cuando Jesús dice: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo? ¿A qué te refieres vida abundancia? Vida abundante. Pues estoy vivo. Es hermoso la palabra. Muchos como que no captan esta realidad. Por eso, creados para ser autóctonos. En Juan 3:7, Jesús el Cristo le dice a Nicodemo: no te maravilles por lo que te dije, porque el Señor le había dicho a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo poder entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Dios le dice: no te maravilles que te dije esto, que te dije que es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. Dios el Señor le recalca en el versículo 6: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No puede ser otra cosa. Y Dios, cuando creó al hombre, imagínate que el sol le diga a la luna: si no vas conmigo, no voy a ir. Sin ti no puedo vivir. No. El sol fue creado con su sistema, con su forma, con su ámbito, con su propósito, y el sol ha estado ahí, la luna ha estado ahí, las estrellas, la tierra y todo lo demás ha estado en una forma ordenada. Por eso le dice el Señor: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No puede ser otra cosa. No puede ser que lo que es nacido del Espíritu pueda vivir con la carne. Por eso tampoco la carne puede vivir con lo que es el Espíritu. Lo que es carne vive de la carne, come de la carne. Lo que es del Espíritu vive del Espíritu, bebe del Espíritu, se nutre del Espíritu, porque ha nacido del Espíritu. Dice la Escritura que Jehová Dios sopló aliento de vida en su nariz. Por eso vivió, se hizo un alma viviente. Adán estaba inerte, era solo polvo en forma o con forma, hasta que Dios le dio aliento de vida. Dios fue quien sopló en su nariz. La nariz que le había formado, le sopló allí y vino entonces a ser un alma viviente por el aliento de vida. Pudo haberle echado agua, hacer barro y formarlo y estar allá como la marioneta, y cuando Dios quiera lo alza y quiero que estés de este lado, quiero que hagas así hubiera sido, pero Dios no. En vez de verter agua y batirlo, prepararlo, amasarlo como hace el alfarero, Él sopló en la nariz que ya le había dado forma al polvo que Él preparó, que Él juntó, y vino a ser un alma viviente. Ahora, Lucas, el autor del libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 28, dice esto: en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él somos, porque somos de origen suyo. No podemos vivir fuera de Dios. No podemos movernos fuera de Dios. No podemos llegar a ser sin Dios. Nos creó para que nosotros vivamos y seamos autóctonos. Estar donde originalmente surgimos, de donde emergemos, de donde somos.
Y como dice el autor, porque somos de origen suyo. Si venimos de Dios, Dios nos creó, Dios nos hizo, es para que estemos con Él. Estando con el Señor, vamos a hacer lo que debemos de ser. E incluso lo que nosotros queremos ser, lo que hemos anhelado ser, pero sin entenderlo, sin comprenderlo. No podemos realizarnos sin nuestro Hacedor. Si no es Dios en nosotros y nosotros en Él o con Él, no importa todo lo que tengas, todo lo que poseas, ser un dependiente externo no te saciará. Porque tu origen, nuestro origen es Dios. Somos hechura suya. Fíjese, lee usted con cuidado en el libro de Génesis la creación. Y dijo Dios, haya expansión, haya, emerja, sea, y fue. Pero lo más hermoso que encuentro cuando llega en el momento donde el hombre aparece, dice la palabra que Dios formó, creó. No dijo sea el hombre y fue el hombre. El mono sí fue. El mono sí se produzca la tierra bestias. Apareció el mono. Pero nosotros, Él nos formó y después sopló lo que Él es en nosotros. Por eso nosotros llevamos su imagen y su semejanza. Y para eso fuimos creados. Y fuera de eso, yo no sé qué quieren ir a hacer los que dicen que van a ir a vivir en la luna. En Juan 7:38, Jesús el Cristo hace esta declaración: todo el que en mí cree, de su interior fluirán ríos de agua viva. No fuimos creados para poder vivir o subsistir con elementos externos. El aliento de vida fue soplado dentro de nosotros. Y cuando Adán peca, Adán desobedece a Dios, esto cambia. Por eso cuando el Cristo viene, da su vida, nosotros creemos, Dios da la potestad de ser hechos hijos de Dios, restaurado, regenerado, renovado, aquello que nos hace a nosotros llegar a ser lo que Dios quiso cuando Él nos formó, cuando Él preparó y sopló ahí. Eso es lo que sucede. Eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. No te maravilles. Por eso cuando nacemos del Espíritu, hermano, usted puede comer hasta donde quiera y llega un momento en que ya no puede. Usted dice es que la Coca-Cola, usted toma la Coca-Cola y hasta se baña con la Coca-Cola y al rato siente que está todo dulce. Usted puede tener todo el dinero que quiera, llega un momento en que usted se da cuenta que el dinero no, porque cuando tú te desesperas por estas cosas y no por lo esencial, empiezas a descuidar lo esencial, y cuando ya tienes las cosas secundarias, empiezas a buscar el propósito por la cual lo perseguiste y te das cuenta que ya lo habías o ya lo has perdido. Entonces cuando empieza uno a darse cuenta que no importa cómo se llame, cuánto tenga, el ser humano, el hombre fue creado para vivir y ser autóctono.
vivir de su origen, alimentarse de su origen, sustentarse de su origen, vigorizarse de su origen. Cuando el hombre sale de la presencia de Dios, cuando el hombre se ausenta, se distancia o le da la espalda a Dios, ese hombre, esa mujer empieza a ser desdichado. Sí, es que hay mucha gente que lo veo dichoso. La verdad usted no sabe, no conoce entonces. Pero Jesús dijo que los que creen en Él, de su interior, no dijo de afuera para adentro, de adentro iba a fluir esa vida. Esto lo dijo en referencia al Espíritu que se recibe de Él. Nosotros fuimos creados seres espirituales, porque Dios es espíritu, y para que podamos relacionarnos con Dios necesitamos ser estos seres espirituales, nutrirnos de lo espiritual, nutrirnos de lo que Dios tiene, porque nosotros somos de Dios, venimos de Dios, fue el propósito de Él, andamos en Él, nos movemos en Él, vivimos en Él, somos en Él. Entonces, cuando nosotros abrazamos este propósito, nos damos cuenta de una gran realidad, que tenemos necesidad de permanecer en Él. Él es nuestro origen primario. Aunque el polvo forma parte de nosotros, por la cual todavía estamos aquí, tenemos este cuerpo, pero el origen, la esencia de lo que es algo viviente, algo que tiene capacidad, es su espíritu, es Él. Y luego Él es el final y Él es lo último. Dios en el principio para con nosotros, nosotros en un principio con Él y hasta el final por la eternidad. Dios es la base, es la fuerza. Él dijo: yo soy el alfa, soy el omega, soy principio, soy fin. Venimos de Él, debemos de volver a Él, debemos de estar con Él. Así como el Espíritu Santo, en que somos sellados como arras para el día de nuestra redención. Dios ha estado operando en nosotros. Para ser autóctonos necesitamos permanecer en Dios, viviendo una vida en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos carnales. Cuando hablo no satisfacerlo, estoy hablando de que debemos de procurar satisfacer el aspecto espiritual de nuestra vida, pero a causa del cuerpo, todo lo que tengamos que hacer en esta vida, para este cuerpo y para lo que es, lo vamos a hacer en el Señor, el Hijo de Dios, así como dice Pablo, obedeciendo sus mandamientos, haciendo su voluntad en todo tiempo. Es la mejor manera. La mejor forma en que nosotros podemos ser autóctonos, obedecer los mandamientos de Dios y hacer su voluntad en todo tiempo. Adán sufrió mucho al ser expulsado del huerto. No tanto por lo que había en el huerto, sino por lo que Dios quiso para él. Óigame, ¿usted ha visto un mono desdichado? ¿Te has visto un caballo desdichado, un tigre desdichado? El error que cometen los animales cuando los ponen en las jaulas, no porque le hicieron daño a alguien, cometieron el error de caer en una trampa. No sufrió él cuando fue echado del huerto, sino por lo que Dios quiso para él, pero él no supo ser autóctono. No quiso, no entendió, no dependió. Dios le dijo: aquí todo puedes tomar menos este. Dios le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer y él dijo: no, pues es que ya sabe usted la historia, sabe lo que pasó.
Entonces nos damos cuenta que si nuestro origen es Dios, nosotros debemos de estar ahí para que podamos ser autóctonos. Tenemos que regresar, tenemos que estar de donde empezamos, donde fue el principio. ¿Para qué me creaste, Dios? ¿Para que me pierda? ¿Para que viva lejos de ti? No puedes vivir lejos del Padre Celestial. El hijo pródigo, cuando se fue de su casa, decía: ay, que en la casa de mi padre hay, y mejor voy a volver. Y qué bueno que él regresó. Ahora nosotros, sabiendo de que somos creados de una manera para vivir, de donde nosotros venimos, y que quien tuvo ese propósito, quien pensó en cómo crearnos, cómo hacernos distinto a los demás de la creación, que fue creado solo con palabra, y no a nosotros que nos formaron, porque Dios estaba procurando que sea algo que sea agradable delante de Él, porque iba a llevar unas características especiales, particulares. Por eso ves que cuando Jesús viene, el Verbo se hace carne, toma las mismas características de nosotros. Imagínate que Dios hubiera querido que no fuéramos nosotros y fuese otra cosa. Ya te imaginas cómo se vería el Señor. Qué hermoso es que Dios así lo hizo. Y usted se da cuenta cuando Jesús viene, empieza a vivir y dice: Padre, tú sabes que siempre hago lo que te agrada, tú sabes que siempre te obedezco, tú sabes que vine a hacer tu voluntad, yo no vine a hacer lo que quiero. Y Jesús, hermano, y Jesús como un autóctono, tenía el potencial que Dios está esperando en nosotros. Un muerto, detengan el féretro, por favor. A ver, joven, a ti te digo, levántate. Ay, se levanta. El mar encrespado, y le dice: detente, y se detiene. ¿Quién es este? Uno que está viviendo de acuerdo al propósito, de acuerdo a su origen. No está fuera, sino al contrario, está dentro. De su interior fluye la potencia, el poder, eso que Dios puso en el hombre, en el ser humano al crearlo, estaba en Jesús. ¿Y qué pudiéramos decir? Llega el Señor y encuentra a un paralítico y le dice: ¿quieres ser sano? Desesperado le dice: cuando yo intento entrar al agua, después que el ángel mueve el agua, otro entra y le dice: ¿quieres ser sano? Haz tu cama y vete. Y se levanta y todos se quedan asustados. Una vez quisieron adorar a ellos, Pedro y Juan, cuando el cojo de la puerta, en la entrada, en la puerta de la hermosa, para entrar al templo, quisieron adorarlo. Dice: dioses en estos hombres, ¿qué les pasa? Somos nosotros. Pero ellos aprendieron a ser autóctonos. Fueron a la base primigenia, a la base del principio, al propósito original. Cuando Jesús vino a ellos estuvieron con Jesús, anduvieron con Jesús. Jesús les dijo, ellos lo creyeron, lo quisieron, lo buscaron, lo esperaron, lo anhelaron, lo recibieron, lo disfrutaron, lo compartieron. No, la vida de los discípulos autóctonos. Deténganse. ¿Quién detiene aquello que está donde debe de estar, como debe de ser? ¿Quién detiene al sol? Imagínate que el sol tuviera que esperar que los hombres le pongan para que pueda alumbrar o pueda correr a estas horas. Estuviera el sol detenido quién sabe dónde. Pero gracias a Dios lo hizo de una manera con la capacidad de ser lo que es hasta cuando Dios lo haya determinado. Entonces Dios así nos creó a nosotros. La pregunta es: ¿quieres ser lo que Dios querer ser lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Ese debe de ser nuestra prioridad. Dios quiso, Dios nos creó.
creados para ser autóctonos, para que con lo que Dios es, en la presencia de Dios, en la comunión de Dios, seamos lo que nosotros debemos de ser: libres, sabiendo que Dios es nuestro origen, sabiendo que Dios es nuestra vida, sabiendo que en Dios tenemos y somos, nos movemos. Vayamos, vivamos esa vida y andaremos dichosos. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Sea autóctono, no dependiente de cosas externas. Las cosas externas son, como dije en una ocasión en un mensaje, son regalías, consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia, consecuencia de estar en el propósito de Dios, consecuencia de reconocer que fuimos creados a causa del Espíritu que sopló en nosotros. Siendo solo polvo, sopla Espíritu en nosotros, llegamos a ser un alma viviente. Somos un alma viviente, vivificado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy. Somos algo muy especial. Pero para que esto sea una realidad, nosotros tenemos que llegar a hacerlo una realidad. Por eso, en esta hermosa hora, yo te invito a que tú reflexiones, a que tú procures, busques saber que en el propósito de Dios fuiste creado para hacer algo especial. Tan especial que no vas a vivir como sea, no vas a hacer lo que sea, vas a hacer lo que Dios quiso en un principio. Y te vas a dar cuenta que lo que Él puso en ti es para que tú puedas estar siempre en su presencia y en su comunión, y no fuera ni contrario. Al contrario, es esa necesidad que tienes, y cuando tú vayas a Él, sientas ese deleite, ese gozo, tú no te vas a alejar de nuestro Dios, vas a estar allá siempre. Vas a decir, como David dice, es mejor estar en tu presencia un día que 1000 fuera de tu presencia. Atrio, dice él, en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad para poder disfrutar de esta bendición. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Ahí donde estás, recuerda, fuiste creado con un propósito. Autóctono es originario del lugar de donde vive, no está en otro lugar. Dios te creó para vivir en su presencia, no en el mundo. Es característico del lugar donde estás en Dios. Tu vida va a ser frutos de santidad, frutos de bendición, una hermosura de vida que a Dios le va a agradar, así como Jesús agradó al Padre estando en la tierra, teniendo el cuerpo, así como lo tenemos nosotros. No es nada imposible lo que nos pide, pero tenemos que estar donde Él fue su propósito al crearnos, para que podamos ver cuán dichosos y cuán maravilloso es lo que Dios ha querido para nosotros, y poder saber y disfrutar en esta vida, al menos el tiempo que nos queda, entre tanto que Él no haya venido, y ver qué bueno es el Señor al crearnos con ese propósito. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, te damos gracias en el glorioso nombre de Jesús, porque en tu propósito, para cuando tú llegaste a nuestra vida, Señor, tú nos hiciste de una manera muy peculiar, muy particular, muy para contigo, Dios. Que te podamos entender, que te podamos comprender, que podamos estar siempre a tu lado, poder ver, Dios, que en ti y en nosotros hay algo que nos une y nos lleva siempre para estar juntos, anhelando siempre estar en tu presencia. Pero para esto es necesario que cada día nosotros anhelemos vivir, tener de ti, porque solamente en ti está la esencia de nuestra vida, el
potencial para que nosotros seamos lo que tú esperas de nosotros. Gracias, sé con mi hermano, sé con mi hermana. Amado Dios, que está en su casa, está en su trabajo, está en alguno de sus lugares escuchando esto, Dios. Hazle saber que ella, que él son algo muy valioso. Quizás ahorita hay un momento difícil de carestía, Dios, pero dile que ella es más valiosa que cualquiera de estas cosas que hacen falta y que tú se los darás a ellos así como es necesario. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos, por ministrar, por estar con mis hermanos en diferentes lugares donde ellos están escuchando, están viendo y este pensamiento de tu palabra, Señor, autóctonos, creados para ser autóctonos. En el nombre de Jesús, gracias eterno Dios, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Saludamos a cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de ver este programa, de poder estar viendo los programas. Pues el trabajo y otras cosas pues a veces como que lo impiden, pero pues gracias a Dios que si no lo pudo escuchar en la radio en ese momento, pero las plataformas, hermanos, de Facebook y YouTube están disponibles los días martes, los días viernes. Tenemos nuestro programa de culto a las 7 y los domingos a las 6, hermanos. Pero en las plataformas, cuando usted tenga tiempo, la hora que pueda, el día que pueda, mientras haya, verá ese famoso crédito, esa famosa señal, hermano, pues usted puede ver los programas, hasta los que han pasado anteriormente. Se puede tener esa dicha, o quizás en su casa no pueda. Cuando vaya con su familiar, dígale: oye, pásame la clave, quiero ver el mensaje, quiero ver este pensamiento, quiero ver que si Dios me dice algo, de perdido que me regañe, pero que me diga algo. Entonces aprovechen esa oportunidad. Yo en mi casa voy a poner la clave para que cualquiera que llegue tenga esa dicha, porque pues está en mi casa, hay trabajo también, pero también hay bendiciones. Así es que no se los olvide poder disfrutar de esto. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando en diferentes lugares. Lo hermoso de nuestro Dios, que es omnipresente, que es omnisciente y es omnipotente. Él puede hacer en nuestras vidas, a la distancia que sea, puede tocar, puede obrar, puede operar, puede hablar a nuestro corazón y poder ministrar nuestras vidas a través de esta su palabra. En el nombre de Jesús, pues Dios los bendiga y gracias por este tiempo, y Dios bendiga a la iglesia, Dios con nosotros. Amados hermanos, les extrañamos, pero pues creemos en el Señor que pues no está como para que lloremos, ¿verdad? Por eso pues al menos ustedes tienen la dicha de vernos a través de los programas, aunque nosotros no las veamos, pero creemos que en el espíritu y en su corazón se acuerdan de nosotros. Y no se olviden de su pastor, hermano, su pastor hermano Carlos Baeza. Por favor, esfuércense cada día, busquen agradar a Dios, porque aquí al que tenemos que agradar es al Dios nuestro, que nos creó para eso, y la forma de agradarlo es haciendo las cosas que Él nos dice que hagamos para la gloria de su nombre. Vamos a darle gracias al Señor, oramos para despedirnos, pues Él nos ha dado la dicha de poder disfrutar de este tiempo, este día, en su presencia, con su palabra, en comunión con el Espíritu Santo y con cada uno de ustedes que nos están viendo, escuchando desde sus hogares o desde algún otro lugar que usted se encuentre. Vamos a darle gracias al Señor. Eterno Dios, te damos gracias en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Señor, gracias por tus bendiciones, por tu cuidado. Gracias por darnos esta oportunidad. Ahora que hemos logrado hacer esto realidad, te suplicamos que tú nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia. Acompaña a cada uno de nosotros que estamos aquí haciendo realidad este programa, y que podamos regresar con bien a casa, guardando tú, como nos dices en tu palabra, nuestra entrada y nuestra salida. A ti sea toda gloria,
toda honra, toda alabanza, Señor. Y si tú no vienes en esta noche, Señor, mientras tú nos des la oportunidad, podamos alabar, bendecir tu nombre, procurar, Señor, estar donde tú quieres que estemos. En el nombre de Jesús, bendice a mi hermano Lázaro Tzul y a mi hermano Emanuel Baeza, Señor, que están ellos para poder hacer realidad este programa. Y gracias por todo lo que nos permites, porque tú das los medios y la forma, porque de lo contrario esto ya no hubieras continuado. Pero gracias a ti esto todavía está de pie. Eterno Dios, para la gloria de tu nombre, gracias, aleluya, amén. A Cristo gloria.